Bueno, Profe, yo tengo una consulta. sí, ¿Por qué TP vamos por el 4, no? ¿O por el 3? no, por el 3. Trabajo Ah, listo. práctico 3. Recién Ah, estamos en la bien. primera parte del práctico 3, que sería lo de función lineal, y con lo que vamos a ver hoy terminaríamos función lineal y empezamos función cuadrática. Después quedan funciones exponenciales y logarítmicas, y con eso se termina el práctico 3. ¿Mm? Ah, ok, Eh, gracias. bueno, entonces para comenzar, repasamos un poquito lo que vimos la clase anterior. Habíamos empezado a hablar de la función lineal. Dijimos que la ecuación de la función lineal tiene básicamente esta forma, y igual a m por x más b, donde m y b son números reales, y m se denominaba la pendiente y b se denominaba la ordenada al origen, ¿sí? La pendiente indicaba la inclinación de la recta, y la ordenada al origen indica el punto de intersección de la recta con el eje de las ordenadas, o sea, con el eje Y. Por ejemplo, habíamos visto, si teníamos que graficar una recta de ecuación, por ejemplo, un medio de x menos 3, básicamente, para graficarla ya ahora sin tener que hacer una tabla de valores. Nosotros habíamos visto que a las funciones, en principio, que no conocíamos cómo era su gráfica, bueno, las podíamos graficar haciendo una tabla de valores. Ya a partir de ahora la función lineal la podemos graficar en base a los parámetros. Los parámetros de la función lineal son la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, si tengo que graficar esta recta, un medio de x menos 3, esta recta va a cortar al eje de las ordenadas, o sea, al eje Y en menos 3, supongamos por acá, y a partir de ahí marcaba la pendiente, ¿sí? En este caso, un medio sería m, en la formulita que vimos allí, la pendiente sería m igual a un medio, y la ordenada al origen, que sería b, en este caso menos 3, ¿sí? Bien. Entonces, dijimos, primero marco la ordenada del origen, es decir, el punto donde la recta va a cortar al eje de las Y, y luego la pendiente me indicaba la inclinación de la recta. Básicamente, el denominador de la pendiente era la cantidad de unidades que me corría hacia la derecha. Porque básicamente habíamos dicho que la pendiente, ¿qué simbolizaba o qué me indicaba en la recta? La cantidad de unidades que me tengo que mover en el sentido de las x, o en el sentido de la variable independiente, es decir, el desplazamiento, podría decir, en el sentido de las x, ¿sí? En este caso, dos lugares hacia la derecha, supongamos que acá está el 1 y por acá estará el 2, entonces, desde donde corta, me corro dos lugares hasta acá, en el sentido de las x, ¿sí? O sea, el desplazamiento de x serían dos lugares, y el desplazamiento en y serían, en este caso, una unidad hacia arriba, porque la pendiente es negativa, si la pendiente, perdón, porque la pendiente es positiva. Si la pendiente hubiera sido negativa, me corría una unidad hacia abajo, ¿sí? En este caso, entonces, vuelvo a repetir, me corro dos lugares, sería el desplazamiento de x, hacia la derecha, y un lugar, que sería este pedacito, un lugar hacia arriba, en este caso, porque la pendiente es positiva, y ahí, cuando marqué este desplazamiento hasta donde llegué ahí voy a poner el segundo punto por donde pasaría esta recta, ¿sí? Recuerden que para graficar una recta con dos puntos es suficiente, ¿sí? O sea, si hacen una tablita de valores para graficar una función lineal con dos valores, ya está listo para graficar, ¿sí? Bueno, entonces esta recta sería una cosa así. Esta función lineal, fíjense que habíamos visto también que si la pendiente es positiva, ¿sí? Pendiente positiva,
la gráfica de la función es creciente. ¿Sí? Habíamos hablado también qué otras características tenía la función lineal. Bueno, el dominio, la imagen, si es creciente, si es decreciente. Esas son las características, ¿sí? El dominio de la función lineal son todos los reales. ¿Por qué? Porque si yo vengo a reemplazar acá, cualquier valor que yo le pueda dar a X, lo reemplazo acá, hago la cuenta y encuentro la imagen. Entonces el dominio de la función lineal son todos los reales. Y a su vez la imagen también van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque es, como les decía, para cada valor de X, yo reemplazo acá, lo puedo multiplicar con un medio, restarle 3, y ahí encuentro la imagen. Y entonces ocurre que también, si ustedes miran, esta recta seguirá subiendo, digamos, o sea que los valores que va a ir tomando la y también serían todos los reales, ¿sí? Esta función, podríamos decir también que entonces es una función que va a ser biyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta horizontal, siempre va a cortar en un solo punto, quiere decir que a distintos valores de X corresponden distintos valores de Y. Eso hace que sea inyectiva. Y por lo que dijimos de que la imagen son todos los reales, considerando que acá como no se aclara nada, la función también definida de los reales en los reales, el conjunto de llegada también serían todos los reales, por lo tanto también sería sobreyectiva. Entonces, si es sobreyectiva, también es inyectiva, la función lineal va a ser biyectiva. ¿Mm? Bien. Eso era en cuanto a la pendiente y la ordenada al origen y la ecuación explícita que habíamos visto de la recta que tiene esta forma. Explícita se llama porque está despejada la y como función de la x. ¿Se acuerdan que cuando despejábamos una de las variables, así decíamos que explicitar, por ejemplo, cuando decimos explicitar y en función de x, significa despejar la y como función de x, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación explícita de la recta, ¿sí? La otra ecuación que habíamos visto era la ecuación punto pendiente. Digamos que esta otra ecuación tiene esta otra fórmula, o esta otra forma, m por x menos x sub 0 más un y sub 0, donde x sub 0 e y sub 0 es un punto por donde pasa la recta y m es la pendiente, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto de coordenadas, por ejemplo, P de coordenadas menos 2, menos 3, y tiene la misma pendiente que la recta. De paso, vamos agregando alguna cosita acá. Que la recta, supóngase que tengo la recta 2y más 4x menos 1, o menos, vamos a poner, para que vean números redondos, menos 3 igual a 0. Esta ecuación se llama la ecuación general. Siempre, dada una de sus ecuaciones, yo puedo pasar a la otra. O sea, si me dan la ecuación explícita, yo puedo encontrar la ecuación general, o al revés, si me dan la ecuación general, puedo pasar a la ecuación explícita. Lo mismo si encuentro la ecuación, esta punto pendiente de esta ecuación, también puedo pasar a la explícita o puedo pasar a la general, ¿sí? ¿Cómo paso de una ecuación a la otra? Bueno, básicamente haciendo pasaje de término o despejando, ¿sí? Si yo tengo la ecuación general y quiero encontrar la explícita, lo que tengo que hacer es despejar la y, ¿sí? Porque si acá en la ecuación general me preguntan,
¿Cuál es la pendiente de esta recta? Porque acá me dicen, volvamos a leer el ejercicio este que me pide. Dice, hallar la ecuación de una recta, que no lo escribí ahí para no escribir tanto, ¿no? Pero me dice, hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto menos 2, menos 3, y tiene la misma pendiente que esta recta, ¿sí? Pero ¿cuál es la pendiente de esta recta? Así como está, en su ecuación general, digamos, no conozco cuál es la pendiente. Yo para saber cuál es la pendiente tengo que encontrar la función, la ecuación explícita, ¿sí? Es decir, tengo que despejar la y. Entonces, despejamos y. Despejamos y de la ecuación general, ¿y cómo me quedaría? 2i va a ser igual, pasando el 4x al otro lado, que va a pasar restando, pasando el menos 3, que, perdón, en vez de un menos 3 quise poner un menos 6 para que quede un número redondo, dije, y bueno, ya había hecho la cuenta de antemano. Menos 6 pongan acá, ¿sí? Mejor. Entonces el menos 6 que está restando lo voy a pasar sumando. Y ahora se van a dar cuenta por qué quise poner un 6 y un 4 acá. ¿Por qué? Porque ahora este 2 que está multiplicando la i, lo quiero pasar dividiendo. Entonces y ahí voy a encontrar la ecuación explícita, ¿sí? Entonces, una vez que este 2 que está multiplicando, en realidad pasaría dividiendo, en principio, si yo lo paso dividiendo, así, pasaría dividiendo a toda la expresión, ¿sí? Nosotros conocemos la propiedad distributiva, entonces yo puedo decir que i va a ser igual a el 4 con el, perdón, dije que este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, no sé qué escribí acá, ¿sí? No es dividido 6, sino que sería dividido ¿qué? Dividido 2. Ustedes no me dicen más, yo estoy medio dormido hoy, me parece. ¿Se dan cuenta? El 2 que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿sí? Bueno, y ahora sí, como les decía, si hago la propiedad distributiva, cada uno de estos términos lo puedo dividir por el 2, ¿sí? O sea, acá voy a poner menos 4 sobre 2x, o menos 4x todo sobre 2 sería lo mismo, más el 6 también dividido 2. Justamente por eso elegí el 6 y el 4, porque como lo iba a dividir por 2, para que me den números enteros, ¿sí? Bueno, y ahí sí tendría la ecuación explícita. Si simplifico el 4 con el 2 o hago la división, 4 dividido 2 me daría 2, o sea que esto es y igual a menos 2x, y 6 dividido 2, 3, más 3. No sé si se alcanza a ver ahí, si no escribo más grande acá arriba. ¿Se alcanza a ver? Sí, menos 2x. Sí, profe, se ve. Se ve. Bueno, acá lo voy a acomodar un poco para que no tape el cartelito. Profe, Sí. ¿me podrías explicarme la parte de arriba, lo que empezaste? Porque entré un poquitito tarde por el tema que se me empezó a trabar la computadora, por eso. Lo que expliqué arriba, ¿de dónde? ¿Esto? Sí, lo de arriba, o sea, empezando la ecuación explícita de la recta, o sea, esa parte. Ah, bueno. Eso de la ecuación explícita, si querés después rebobinar el video, porque va a quedar la clase grabada, ¿sí? Así que... Ah, listo. Para no perder el tiempo explicando de vuelta eso que ya lo expliqué, después retroceder el video un poquito y ahí vas a poder ver lo que expliqué. Pero básicamente lo que expliqué de esto de acá arriba es lo que ya había explicado la clase pasada, cuando vimos lo de pendiente y ordenada al origen, ¿sí? Así. Sí. Entonces la parte de sí la entendí, pero la de la fórmula, esto de x0 y x... Bueno, ahí vamos. Entonces, lo que estamos teniendo allá... ¿Le puedo avisar algo? Sí. Anabela, una compañera, no puede entrar porque se quedó sin luz y tenía que enviar el trabajo práctico y pregunta si lo puede enviar por algún número de WhatsApp. Decile a esa chica cómo es, qué apellido. Anabela Gaglietti. ¿Perdón? Anabela Gaglietti. Gaglietti.
Bueno, Sí. decirle a Anabela que yo le voy a habilitar a ella para que extenderle un poco más el tiempo hasta mañana a la mañana o mañana al mediodía. ¿Sí? Ah, bueno, te dejo escrito bien el nombre de ella en el chat. Dale, buenísimo. Así me acuerdo después de aumentarle a ella el número del tiempo, digamos. Bien, Profe, sí. después de hacer esto de las explicaciones de la clase, ¿podría explicar unos ejercicios del trabajo anterior que yo no sé cómo hacerlos? Sí, Y sé que hay unos más que seguramente los bueno, podría antes de explicar. finalizar la clase, destinamos unos 15 minutitos a explicar esos ejercicios, ¿sí? Dale, genial, gracias. Bueno, retomando lo que estábamos queriendo hallar, acá estamos buscando un ejemplo de la fórmula esa, punto pendiente, ¿sí? Lo vuelvo a escribir acá, la formulita esa, punto pendiente, que era, la fórmula era así, I igual m por x menos x sub 0 más y sub 0, ¿sí? Lo dejo acá para acordarnos. Entonces, ¿cuándo voy a usar esta fórmula punto pendiente? Cuando, por ejemplo, en un ejercicio como este que les puse acá. Es decir, cuando yo conozco un punto por donde me dice que pasa la recta, ¿sí? Acá el enunciado del ejercicio era hallar, lo vamos a escribir bien, la ecuación de la recta que pasa por el punto tal, pasa por el punto de coordenada menos 2, menos 3, y tiene la pendiente, la misma que tiene esta recta, ¿sí? Entonces, básicamente, en la fórmula de esta punto pendiente, yo necesito conocer un punto por donde pasa la recta, ese punto le ponemos coordenadas x sub 0, le llamamos al valor de la x, y sub 0 le llamamos al valor de la y, de un punto conocido por donde va a pasar la recta. En este caso, menos 2 sería el valor de x0, menos 3 sería el valor de y sub 0, que después lo voy a reemplazar acá en esta fórmula, ¿se entiende? Me falta, ¿qué me falta? La pendiente m. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la pendiente m? Bueno, la pendiente m me la da normalmente, y acá de hecho me la da, pero me la da de una manera no muy tradicional. Me dice que tiene la misma pendiente que la recta esta otra. Cuando la recta está dada así en su ecuación general, si yo quiero conocer la pendiente, tengo que despejarla ahí. Es decir, tengo que pasar a la forma explícita, que es esta que encontramos acá. ¿Sí? Lo que hacemos es despejarla ahí, como hicimos acá, pasaje de término, despejámosla ahí, y ahí encontré la fórmula explícita. ¿Qué pendiente tiene esta recta? Y la pendiente es entonces menos 2. Ese sería el valor de m de la pendiente que yo necesito para armar mi ecuación de la recta que me pide este ejercicio, ¿sí? Porque me decía, pasa por el punto este y tiene la misma pendiente que esta recta. Bueno, ¿qué pendiente tiene esta recta? Acá la encontramos, menos 2, ¿sí? Y ahora sí, ya tengo la pendiente y tengo el valor del x sub 0 y el y sub 0, entonces con la fórmula punto pendiente, voy a seguir acá arriba, armo la fórmula que va a tener esta función lineal. ¿Cómo va a ser la fórmula? Bueno, respeto esta ecuación, o sea, m que va a multiplicar entre paréntesis x menos x sub 0 más el valor de y sub 0, ¿sí? M, ¿cuánto vale? Menos 2 por x menos x sub 0, que vale menos 2. O sea que acá me quedaría menos 2. Por ahora lo voy a escribir así. Más, ¿dónde estaba la fórmula? Acá. Más el valor de y sub 0. Más también el valor de y sub 0, que es menos 3. Bueno, esta es la ecuación de la recta que yo ando buscando. Ahora, si la tengo que graficar, de nuevo, tengo que encontrar la fórmula explícita, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, primero acomodar un poco los signos acá, porque yo sé que cuando tengo menos 2, directamente eso lo puedo transformar en más 2.
¿Mm? Y acá un signo más, adelante de un paréntesis, ¿qué puedo hacer? Sacar el paréntesis y dejarlo de adentro como está. O sea, un signo más, adelante de un paréntesis, no me cambia el signo. Me queda con el signo del número, en este caso, -3. ¿Sí? Bueno, y ahora todavía para llegar a la ecuación explícita me falta. ¿Qué tengo que hacer acá? Distributiva acá, y es igual a menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 2, me quedaría menos 4 y menos 3. Menos 4 y menos 3. Profe, quería preguntarle por qué puse el -2, el primero que era entre paréntesis. Porque la formulita, fíjate cómo es. La pendiente por, entre paréntesis, x menos, siempre va un menos, por la fórmula, ¿sí? Menos el valor de x sub 0. Y el valor de x sub 0 es también menos 2. ¿Se entiende? Entonces, sí. menos el valor de x sub 0, que es menos 2, y lo pongo entre paréntesis. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Siempre la fórmula lleva un menos. Entonces, si el valor del x sub 0 es negativo, en realidad acá siempre te va a quedar menos por menos más. Si el valor del x sub 0 es negativo, ¿está bien? Si el valor de x sub 0 me hubiera dicho que es un 2, en realidad acá, adentro del paréntesis, me va a quedar cambiado de signo, podría decirlo, menos 2. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vuelvo a repetir, menos con este menos se transforma en un más. Vuelvo a hacer la distributiva, entonces dijimos menos 2 por más 2, más por menos, me queda un menos 4. Y este que tenía menos 3, entonces la fórmula de la recta que andamos buscando, menos 2x, menos 4 y menos 3, menos 7. Y esta es la ecuación de la recta que va a cumplir las condiciones que me pide el ejercicio. ¿Sí? Si la quisiera graficar, entonces, ¿cómo sería? X e Y. La recta es menos 2x menos 7, ¿sí? Primero marco la ordenada al origen, que es menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Luego, la pendiente, en este caso, la pendiente dijimos que era menos 2. Cuando la pendiente no tiene nada, el denominador le ponemos un 1 siempre, ¿sí? O sea, si la pendiente es un número entero, siempre el denominador de cualquier número entero es un 1, ¿sí? Eso me dice entonces que desde el menos 7 yo me tengo que correr 1 hacia la derecha siempre, lo de abajo, hacia la derecha, pongamos entonces por acá, y el 2, que es como la pendiente ahora está negativa, tengo que correrme 2 lugares hacia abajo, o sea, me corro 1 y después seguiría hasta el menos 9. Y ahí tendría el puntito, el otro puntito por donde va a pasar la recta, ¿sí? Como esta recta, bueno, ustedes traten de hacerlo más prolijito. Corta acá y corta acá. Como esta recta tiene pendiente negativa, menos 2, está bien que la gráfica nos quede como decreciente, ¿sí? Entonces esta sería la ecuación de la recta que andamos buscando. Fíjense que si marcara este punto, que dijimos que era de coordenadas menos 2, menos 3, la recta esta que dibujé debería pasar, bueno, acá no me pasó mucho, porque la hice, me parece medio mal, menos 2 de x, menos 3 de y, menos 1, menos 2, más chiquito. Debería pasar por este punto también, ¿sí? Acá, como no tengo reglas, yo la grafiqué medio mal, me parece. ¿Se dan cuenta? Si yo marco este punto,
que el ejercicio me pedía que la recta pase por ahí, menos 2, menos 3. Debería pasar por ahí, por el menos 7, y acá a la altura del menos 9 también. ¿Sí? No me... Así. ¿Se entiende? Debería pasar por el punto que me dice, menos 2, menos 3. Debería cortar el menos 7, porque es la ordenada al origen, ya dijimos. O sea, acá debería cortar el menos 7. Y como la pendiente es menos 2, si del menos 7 me corro 1 para la derecha y bajo 2, me estaría dando este punto de coordenadas 1 menos 9. ¿Se entiende? O sea, tiene que pasar sí o sí por estos puntos. La recta. ¿Estamos? Bueno, esa es la fórmula punto y pendiente de la recta. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Dependiendo del enunciado del problema, a veces voy a usar esta fórmula punta pendiente, a veces voy a usar la fórmula de la ecuación explícita, y a veces vamos a usar algunas otras que ahora vamos a ver. ¿Cuándo voy a usar una o cuándo voy a usar la otra? Depende de los datos que tenga. Vuelvo a repetir acá en este caso, por ejemplo, cuando conozco un punto por donde pasa la recta y conozco la pendiente, entonces voy a usar la fórmula esta punto pendiente, que ya la tengo directamente con esa fórmula punto pendiente, ya encuentro la ecuación. O si yo tuviera la pendiente y la ordenada al origen, no voy a usar esta, voy a usar la ecuación explícita, porque ya tengo la pendiente y la ordenada al origen. ¿Se entiende? O sea, depende de los datos del problema, será la ecuación que voy a... O sea, si yo tengo la pendiente, para así me queda bien claro, si tengo la pendiente y la ordenada, uso la explícita. Sí, exacto. Si ¿Y cuándo usaría punto y pendiente? Si tengo la pendiente y la ordenada, por ejemplo, si me dice, allá la ecuación de una recta que tiene pendiente m igual a 3 y ordenada al origen igual a 1. Y ahí no necesito armar la otra ecuación, o mejor dicho, no la voy a poder usar a la otra, a la fórmula punto pendiente, porque no sé, un punto por donde pasa la recta no lo tengo. Tengo la pendiente. Cuando el enunciado te diga, por ejemplo, la recta pasa por menos 3 o X número, ahí tenés que usar... Cuando me dice que pasa por el punto de coordenadas, ahí sí, menos 5, 1, por ejemplo, ahí sí, tengo un X sub 0, tengo un Y sub 0, entonces por ahí seguramente voy a usar la fórmula punto pendiente. ¿Y siempre algunas veces se usan las dos o siempre es una? No, siempre voy a usar una. Listo. Siempre voy a usar una. Bueno, en el práctico se van a encontrar con también algún ejercicio donde les habla de la ecuación segmentaria de la recta. ¿Y cuándo voy a usar la ecuación segmentaria? Cuando tengo la ordenada y la abscisa al origen. La ordenada al origen, recuerden que es el B. El B de la fórmula. Bueno, no pongamos letras acá porque se van a perder. Pero recuerden que la ordenada al origen es donde corta al eje Y. Y la abscisa al origen es donde la recta corta al eje X. ¿Sí? O dicho de otra manera, la raíz de la ecuación lineal asociada a esa función. Básicamente sería una cosa así. ¿Sí? Esta recta, si yo conozco la ordenada al origen, conozco este punto por donde pasa la recta, por donde la recta corta al eje de la Y. Supóngase que esa distancia va a ser
Dicho de otra manera, el punto de coordenadas 0, B, vamos a ponerle, porque normalmente a la ordenada del origen le poníamos B, ¿sí? En la ecuación explícita, ¿sí? O sea, esta distancia sería B. Y también conozco el punto donde la recta corta el eje de las X. Llamémosle a esta distancia A. Y entonces este punto va a tener coordenadas, o sea, cuánto va a valer la X y cuánto va a valer la Y de ese punto. Acá va a ser A, 0, ¿sí? Y el punto B será 0, B, ¿de acuerdo? O sea, 0 vale la X y B sería lo que vale la Y. Y acá es al revés. Esta distancia sería A, lo que vale la X, y 0, porque no me muevo ni para arriba ni para abajo, 0 es lo que vale la Y de ese punto. Cuando yo conozco entonces la ordenada al origen y la abscisa al origen, la ecuación segmentaria tiene la fórmula siguiente. X dividido el valor de A, es decir, la distancia desde 0 hasta donde la recta corta, digamos, ¿tá? Más Y dividido B igual a 1, ¿sí? Acá es muy importante aclarar, obviamente, que A tiene que ser distinto de 0 y también B tiene que ser distinto de 0, porque si no, no tendría ecuación segmentaria. O sea, una recta que sea así, horizontal, una recta que sea horizontal, o sea, que sea paralela al eje de las Profe, X. Sí. en el chat preguntaron, ¿pero por qué 0? ¿Sería el valor de una en la línea del otro? Porque cualquier punto que yo doy que esté sobre el eje de las X, la Y va a valer 0, porque, por ejemplo, ¿dónde ubicamos el punto de coordenadas si yo digo -2, 0? Ese punto P. Si yo lo tengo que dibujar en el plano, ¿dónde lo voy a dibujar? -2, 0. -2 es el valor de la X. Es decir, -1, supongamos, -2, y 0 es el valor de la Y. ¿Qué quiere decir que vale 0? Y que me corro -2, pero no subo ni bajo nada, me quedo ahí, en el -2. Ese es el punto, entonces, de coordenadas -2, 0. ¿Sí? ¿Y dónde voy a ubicar el punto? Al revés, donde corta, si cortara el eje de las Y, acá a la altura, supongamos, del -4. ¿Qué coordenadas tiene ese punto sobre el eje de las Y? Si yo tengo que dibujar este otro punto Q, vamos a ponerle el punto Q, que tiene coordenadas. ¿Cuánto de X y cuánto de Y en ese punto voy a poner? La X, ¿cuánto vale? 0, porque no me corrí para el costado en ninguno. O sea que ese punto, ¿qué coordenadas tiene? 0. ¿Y cuánto va a valer la Y en este punto? Y bajé -4, o sea, la Y vale -4. ¿Sí? Son las coordenadas del punto en el plano. Si está sobre el eje de las Y, siempre la X vale 0. Y si es un punto que va a estar ubicado sobre el eje de las X, al revés, siempre la Y va a valer 0. ¿Se entiende? ¿Se entendió? No sé quién había preguntado. ¿Eso tiene que ver con esto? Porque no lo terminé de entender. Todo tiene que ver con todo. O sea, todo se tiene que entender porque si no entienden algo de esto, no van a entender lo que viene después. Digamos. Esa parte no entendí, o sea, entendí lo de la ecuación segmentaria, la ecuación que vos dijiste, pero no entendí lo de abajo, el P y el Q. Esto es dónde se ubican los puntos en el plano, ¿sí? Si yo les digo ubicar en el plano un punto P de coordenadas, supongamos, no sé, -2, -4. ¿Dónde voy a ubicar ese punto? -2, -4. Perdón, puse 4 positivo. Y lo voy a escribir acá porque si no, no lo voy a poder dibujar. Si yo tengo que ubicar en el plano, ¿sí? Cada punto en el plano, cada punto que yo marco en el plano, tiene sus coordenadas X, Y. O sea, si yo marco este punto acá, voy a tener un valor de X y un valor de Y. Entonces, ¿dónde voy a ubicar el punto de coordenadas, por ejemplo,
menos 2, menos 4. ¿Dónde lo voy a ubicar? Menos 2 Y el menos 2 en el X. en el X. Y menos Sí, 4 el menos 4 en el Y. en el Y. O sea, ¿qué digo? Este punto va a estar ubicado, si yo lo tuviera que representar en el plano, este sería un punto P. ¿Dónde voy a ubicar el punto Q si ese punto Q tuviera coordenadas menos 2, 0? Sí, el menos 2 en X. Va a quedar acá donde dibujé este, sobre el eje de las Sí, X. sí. Porque me corro menos 2 y la Y vale 0, o sea que no, Vale no 0. subo ni bajo nada. O sea que este sería el punto Q. ¿Se entiende? Es simplemente cómo ubico los puntos en el plano. Cualquier punto que esté sobre el eje de las X, la segunda componente, o sea, la Y va a valer 0. Y al revés, cualquier punto que esté sobre el eje de las Y, por ejemplo, si tuviera que dibujar un punto H de coordenadas menos 4, 0, menos 4, 0, ¿dónde lo voy a ubicar? Menos, al revés, perdón. 0, menos 4, quise poner. Y serían a menos 4 solo porque 0 vale. Sería 0 de X, me quedo ahí, no me corro para el costado nada. Y menos 4 me dice que bajo acá al menos 4. O sea, este sería el punto H. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, a eso era lo que iba cuando les dije. En la ecuación segmentaria yo tengo que conocer el punto donde la recta corta el eje de las X, que siempre va a ser un punto en donde la segunda coordenada va a ser 0. Y si esta distancia es A, supongamos que A vale 5, será el punto de coordenadas 5, 0, por ejemplo. Y si esta es la distancia B, un punto que esté sobre el eje de las Y, y supongamos que el B vale 3, este punto será de coordenadas 0, 3. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, si yo conozco donde la recta corta el eje de las Y y donde la recta corta el eje de las X, la ecuación segmentaria va a ser X dividido A más Y dividido B igual a 1. Y esa sería la ecuación segmentaria de la recta. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo ahora con números. ¿Por qué daba 1? Siempre es igual a 1 la fórmula. La fórmula de la ecuación segmentaria siempre es igual a 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, si hallar, por ejemplo, la ecuación de la recta que, por ejemplo, me dice, tiene ordenada al origen, pongámosle 3, y corta al eje de abscisas en el punto P de coordenadas menos 5, 0. ¿Qué me está dando acá? Ordenada del origen. La ordenada del origen el eje Y. Donde la recta corta el eje de las Y. Es decir, que me estaría dando el valor del B, que sería en este caso 3. ¿Sí? Esa información la deduzco de esto que dice ahí. ¿Sí? De que tiene ordenada al origen 3. Recuerden que ordenada al origen me está diciendo que la recta corta al eje de las Y en 3. Y entonces esa es la ordenada al origen. Y esa distancia era el B de la fórmula. ¿Sí? Acuérdense que es la Y dividido ese valor de B, que es en realidad la ordenada al origen. ¿Sí? Dicho de otra manera. Y corta el eje de las abscisas, que me diga que corta el eje de las abscisas, o que tiene raíz en el punto menos 5, 0, o que la abscisa al origen es el punto menos 5, 0, o que la abscisa al origen es menos 5 en realidad, todo significaría lo mismo
y lo que me estaría dando sería el valor del A. El A es la distancia en el eje X y es el punto donde esta recta corta al eje de las X. Me está diciendo que corta al eje de las X en el punto menos 5, 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, 0 sería acá, este punto, ¿sí? Entonces la recta que yo ando buscando sería, la gráfica sería esta, ¿sí? ¿Y cómo encuentro la fórmula de esa recta? Bueno, si yo conozco esta distancia y conozco esta distancia, la fórmula de la ecuación segmentaria sería x dividido a, que no lo anoté acá, que sería, dije, menos 5. X dividido menos 5 más y dividido 3 igual a 1. De esa ecuación segmentaria, yo si quiero, podría pasar a la ecuación explícita. O sea, por ejemplo, si me preguntan cuánto vale la pendiente de esta recta, para encontrar la pendiente necesito despejar la y. O sea, necesito la ecuación explícita. Y entonces vamos a despejar la x de acá. Profe, tengo una consulta. Perdón, de esa fórmula. Para despejar la y puedo pasar en primer lugar este término. X dividido menos 5 sería lo mismo que poner el menos acá adelante, ¿sí? Esto sería lo mismo que escribirlo así, menos x sobre 5 más y sobre 3 igual a 1, ¿sí? O sea, ese menos que está en el menos 5, tranquilamente yo lo podría poner, o ponérselo a la x, o bien ponerlo en el medio, ¿sí? Habíamos visto ya que en una fracción, el signo lo puede tener el de arriba o el de abajo, o poner el signo en el medio. En definitiva, me está diciendo que esa fracción es negativa, ¿sí? Si la paso al otro lado porque quiero despejar la y, ¿qué me queda? Que y sobre 3 va a ser igual a 1, y esto que está negativo va a estar sumando. Y finalmente... Profe, ¿qué pasa si en sí. el menos 5 tenés otro valor? O sea, que no es 0, ponele 2. Sí. Arriba, donde P es igual a menos 5,0. En vez de 0, que tenga otro valor. No, siempre tiene que ser 0, porque recordá lo que dijimos. Para que el punto sea un punto donde la recta corta al eje de las X, esa coordenada tiene que valer 0 sí o sí, porque si no, ese punto no estaría sobre el eje de las X. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Este 3, que estaría acá dividiendo la y, lo voy a pasar multiplicando, ¿sí? Y entonces me quedaría el 3, pero multiplica ¿qué? ¿Al 1 o al x sobre 5? En realidad multiplica a todo. Entonces, entre paréntesis, 1 más x sobre 5. Y ahí tengo que hacer distributiva. Voy a tener que seguir por acá arriba. No quiero borrar eso. Profe, siempre igual que tengas un, por ejemplo, en el caso del menos 5, que siempre que tengas un menos, después lo paso a toda la función, o sea, agarro al x y al 5. Claro, agarraría a toda la fracción, claro. Exacto. Sí. Salvo que el de arriba también tuviera un menos, porque si el de arriba tiene un menos y el de abajo tiene un menos, no sería acá el caso, pero menos sería por menos, positivo. obviamente pondría un más, ¿sí? Pero cuando el signo lo tiene uno de los dos, o el de arriba o el de abajo, en realidad el signo lo pongo en el medio siempre, ¿sí? Lo mismo acá. Lo mismo en el y sobre 3 podría haber pasado, porque si el abscisa al origen en lugar de ser un 3 positivo hubiera sido este 3, un 3 negativo, ¿sí? Yo tendría que haber dicho más por menos y poner directamente acá un menos. ¿Se entiende? O sea, siempre el menos trato de ponerlo en la fracción, no en el de arriba ni en el de abajo, sino en la fracción. Y el signo va a depender del signo de lo de arriba y del signo de lo de abajo. Por eso digo, si el i es positivo y el 3 es negativo, más por menos me daría un menos. En el hipotético caso de que fuera un menos 3. Acá como el 3 era un positivo,
el signo positivo del 3 no lo escribí, porque directamente más por más, puse directamente un signo más. ¿Ah? Pero el signo de la fracción depende del de arriba y del de abajo, del numerador y del denominador, ¿sí? Bueno, estamos en que iba a ser acá la distributiva. Para despejarla ahí, finalmente me queda entonces que i va a ser igual 3 por 1, 3, más 3 por x sobre 5 serían 3, puedo ponerlo así, 3 quintos de x, ¿sí? O 3x sobre 5, que lo puedo escribir así. Y ahí se ve entonces la ecuación, esta sería la ecuación explícita. Esta que tengo acá es la ecuación segmentaria que me pedía. En este ejercicio, si no me dice nada, encontrar la pendiente, graficar, no me dice nada, solamente me hubiera dicho encontrar la ecuación segmentaria de la recta. La ecuación segmentaria de la recta es esta, y ya estaría ahí, el ejercicio terminaría ahí, ¿sí? Lo que yo hice acá fue obtener la ecuación explícita, que en este ejercicio no me lo pedía, ¿sí? Es como que hice un trabajo de más acá, ¿sí? Porque si acá lo único que me pide hallar la ecuación de la recta, yo puedo dejar la ecuación segmentaria, y esa ya es la ecuación de la recta, ¿sí? Nada más que está escrita en su forma segmentaria. Pero yo lo podría haber dejado ahí, a este ejercicio, ¿sí? ¿Se entiende? Yo hice todo esto otro, ¿para qué? Para hallar la ecuación explícita y para ubicar la pendiente y la ordenada al origen en caso de que me lo pidiera, ¿sí? En realidad la ordenada al origen ya sabemos que tenía que valer 3. De hecho, este 3 coincide con la ordenada al origen que ya me la daba el ejercicio, ¿sí? Lo que no tenía era la pendiente en este caso, ¿sí? Y la pendiente vale 3 quintos, que en este caso también lo podría haber sacado del gráfico. Recuerde que cuando yo paso de un punto a otro en la recta, si yo miro cuánto me corrí desde este punto hacia la derecha, yo podré decir, de acá hacia la derecha me corro 5 y después subí, ¿cuánto? Subí 3. Entonces, la pendiente es 3 quintos, como lo que me dio acá. ¿Se entiende? O sea, yo podría haber Sí, no encontrado se la puede ecuación hacer. explícita sin necesidad de hacer todo esto que hice acá, sin necesidad de despejarla ahí. ¿Se entiende? Bueno, a veces es fácil sacarlo del dibujo, a la pendiente, o a veces, si prefieren, despejanla ahí, y de ahí encuentro la ecuación explícita, y de ahí tengo la ordenada al origen. Si nos pidieran hacer eso de encontrar la explícita, ¿podríamos Sí. usar el dibujo y los datos que ya tenemos y no tener que usar la cuenta Sí. esa? ¿O tendríamos que sí usar la ecuación? Si les pediría hacer la gráfica y encontrar la ecuación explícita, ustedes lo pueden sacar directamente del gráfico. O sea, el gráfico ya lo puedo hacer de una porque ya tengo la ordenada al origen y la abscisa al origen, ya tengo este punto y ya tengo este punto, por esos 2 puntos ya puedo trazar la recta y con eso ya está. ¿Se entiende? O sea, la gráfica la puedo hacer independientemente de, incluso siquiera sin sacar la ecuación segmentaria ni nada. La gráfica la puedo hacer ya teniendo estos 2 puntos, hago la gráfica, ¿sí? Y la ecuación, perdón, la pendiente y la ordenada al origen, si no me lo pide, o si me lo pide, perdón, lo puedo sacar directamente de la gráfica, o pueden despejarla ahí, como hicimos acá, ¿sí? Incluso si le pide la ecuación explícita, ustedes pueden armar la ecuación explícita directamente teniendo la gráfica, ¿sí? Porque ya teniendo la gráfica, ya uno conoce cuál es la pendiente y la ordenada al origen. De hecho, eso es lo que les pide en el ejercicio 1. Vieron que en el ejercicio 1 del práctico 3, ahí les da una gráfica y ustedes tenían que poner la fórmula y tienen que indicar la pendiente y la ordenada al origen. O sea que teniendo la gráfica, uno ya sabe cuál es la ordenada al origen, donde corta el eje Y.
y desde ese punto veo cuánto me corro y cuánto subo o bajo, ¿entiende? Entonces ya voy a tener también ahí la pendiente y la ordenada al origen, sin necesidad de despejar o hacer algún trabajo algebraico. O sea, todo depende de lo que les pida el enunciado del ejercicio, ¿sí? Bien, esta es la ecuación segmentaria, ¿sí? Otro concepto que necesitamos saber de función lineal es el concepto de rectas paralelas y perpendiculares, del que le habla también ahí en la práctica, por algún lado dice, vamos a ver entonces, rectas paralelas y perpendiculares. Bueno, lo que tenemos que saber es que rectas paralelas, cuando tienen igual pendiente, y podríamos decir distinta ordenada. Ordenada al origen. Y dos rectas son, porque, ¿por qué pido que sea distinta la ordenada al origen? Porque si tuviera igual pendiente y también igual la ordenada al origen, en realidad sería la misma recta. O en ese caso se dice que las rectas son coincidentes, porque va a quedar una arriba de la otra, ¿sí? Se trataría de la misma, si tienen la misma pendiente y la misma ordenada al origen, la fórmula va a ser la misma, ¿sí? Al menos la fórmula de la ecuación explícita, ¿sí? Va a ser la misma. Y entonces, para que sean realmente paralelas, sería distinta la ordenada al origen, ¿sí? Y rectas, dos rectas son perpendiculares, cuando tienen pendientes inversas y opuestas. Entonces, por ejemplo, la recta y igual a 1/3 de x más 1 va a ser paralela a, díganme ustedes una fórmula de una recta que sería paralela a esta. ¿Cómo sería? Podría ser con los mismos números pero negativos. ¿Qué le cambiaría a esta para que Podría ser un sea... tercio de x más 2. Claro, por ejemplo, 1/3 de igual x a más 1/3 de x y le cambio la ordenada del origen, que podría ser menos 2 o más 2, o también es paralela si quisiera a y igual, podría poner así, 5 más 1/3 de x, ¿sí? O también podría decir que es paralela a y menos 3 menos 1/3 de x igual a 0. O sea, si despejaría la y de esta recta, todas estas serían entre sí paralelas, ¿sí? Todas tendrían para la pendiente 1/3, ¿ven? 1/3, 1/3, y acá si despejo la y, le va a quedar 1/3 positivo también, ¿sí? Todas estas serían rectas paralelas entre sí, ¿sí? Y una recta para que sea perpendicular, por ejemplo, la recta y igual a una, por ejemplo, que sea perpendicular a esta nomás, sería, ¿qué quiere decir que sean inversas? Que si esta vale 1/3, la inversa sería esto dado vuelta, ¿sí? Y entonces sería un 3x, pero para que sea opuesta, quiere decir que sea signo contrario. Entonces sería menos 3x, bueno, puede ser incluso así, y igual a menos 3x
y igual a menos 3x más 1, o y igual a 2 menos 3x. Profe, opuesta es el cambio de signo, pero inversa, ¿qué significa? Inversa, que es la misma fracción pero dada vuelta, se da vuelta la pendiente, ¿sí? Eso quiere decir que sea inversa. Todas estas serían rectas perpendiculares. A ver, lo voy a escribir allá arriba el ejemplo porque si no queda todo amontonado ahí. Esas tres que escribí la volví a escribir acá arriba lo mismo, ¿eh? Todas estas son perpendiculares. También se le dice ortogonales. A, la que tenía acá arriba, ¿sí? Esta tiene pendiente 1/3, que si le doy vuelta me quedaría 3, y le cambio el signo y me queda menos 3. ¿Entiende? Bien. Vamos a ver otro ejemplito de los que tienen ahí en la práctica. En el ejercicio 4, normalmente en el parcial siempre entran ejercicios similares al 4, ¿sí? En donde les va a dar algunas condiciones que cumple la recta, por las que tiene que cumplir la recta, y ustedes tienen que ver qué ecuación van a usar, si la ecuación punto pendiente, si la ecuación pendiente ordenada al origen, ¿sí? O la ecuación segmentaria, cualquiera. Por ejemplo, en el 4b. Este sería el TP3, ejercicio 4b. Dice, hallar la ecuación. El enunciado del ejercicio 4 dice, hallar en cada caso la ecuación de la recta que satisface las condiciones dadas y graficarla. Y en el B les dice, su ordenada es -5 y su abscisa, bueno, justo el B es la ecuación segmentaria que recién la acabamos de ver. Vamos a ver otra. Que tenga que ver, quería uno que tenga que ver con lo de paralela o perpendicular. Por ejemplo, en el E dice, es perpendicular, o en el F. A ver, ninguno de esos dos quería. Su ordenada es -5. Bueno, vamos a hacer el E o el F, a ver. Vamos a hacer el H, que es por ahí uno de los que más cosas tiene. Uy, me fui. El 3H, ¿dónde estaba? El 4H, perdón. Y ahí voy. Pasa por el punto 1, 5. Pasa por un punto P de coordenadas 1, 5. Y dice que es paralela a la recta. O sea, acá hay bastante trabajo por hacer, digamos. Paralela a la recta que pasa por los puntos. Bueno, que pasa por los puntos, dice -2, 3 y 0, -1. Bueno, entonces, la recta que yo ando buscando dice que pasa por este punto y es paralela a la recta que pasa por estos otros dos puntos, ¿sí? Entonces, bueno, hay varias formas de encarar el ejercicio. Por ejemplo, yo sé que la recta que ando buscando, si pasa por el punto P y tiene que ser paralela a esta otra, que sea paralela, que dijimos recién, que tiene que tener la misma pendiente. Entonces, para que sea paralela,
Eso me dice que tiene que ser la misma pendiente. La misma pendiente que esta otra recta que pasa por estos dos puntos. El otro día, en la clase anterior, habíamos visto cómo encuentro la pendiente M de una recta que pasa por dos puntos. Si no se acuerdan, revisen el video anterior, ¿sí? Pero la formulita para encontrar la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, a esos dos puntos le poníamos coordenada x1 y 1, y a este le poníamos x2 y 2, ¿sí? Y entonces, para encontrar la pendiente, lo que hacíamos era, arriba poníamos la resta de las y, ¿sí? En este caso sería menos 1, menos 3. Y abajo poníamos la resta de los x, que en este caso será 0 menos 2. Igual. ¿Cómo me quedaría la pendiente? Menos 1, menos 3, menos 4. 0 menos 2, quedaría 2 positivo. Menos 4 dividido 2, que me queda menos 2. Vale decir que m valdría menos 2. Ya tengo m y ya tengo un punto por donde pasa la recta. ¿Se da cuenta? Vuelvo a repasar lo que hicimos. El ejercicio 4H me pedía hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto, este que tengo acá, y tiene pendiente, y resumiendo sería decir, tiene pendiente menos 2. Porque decir pendiente, la misma pendiente que la recta que pasa por estos puntos, ¿cómo saco la pendiente de la recta que pasa por estos puntos? Usando esa formulita, ¿sí? Que era, se las voy a escribir a la formulita por las dudas para que les quede en este video. La pendiente era I2 menos I1 y abajo X2 menos X1. ¿Qué fue lo que hicimos acá? ¿Sí? De esa manera encontramos entonces que la pendiente me dio menos 2. ¿Estamos? Bueno, volviendo a lo que me pedía el ejercicio, entonces, quiero encontrar la ecuación de una recta que pasa por 1, 5 y tiene pendiente menos 2. ¿Qué fórmula voy a usar ahí? Conozco la pendiente y conozco un punto por donde pasa. Voy a usar la fórmula punto pendiente. Uso la ecuación y igual a m por x menos x sub 0 más y sub 0. Donde m es la pendiente que ya sé que vale menos 2. Es la que encontramos recién. Al ser paralela a esta recta que pasa por estos dos puntos, tiene que tener la misma pendiente. Entonces, la pendiente de esta es menos 2, la de la que yo ando buscando también va a ser menos 2, porque tiene que ser paralela. Y que pasa por el punto x0 y 0, va a ser el punto este que me dan como dato de coordenadas 1 y 5. El 1 es el valor de x sub 0 y el 5 el valor de y sub 0. Entonces reemplazo en la fórmula y me queda x menos x sub 0 que vale 1 más el y sub 0 que vale 5. Y ahí tengo la fórmula de la recta que ando buscando, que en realidad si la tengo que graficar como me pedía el ejercicio. Profe, ¿por qué justamente el 1 y el 5, el x sub 0 y el y sub 0? O sea, yo sé que es por qué x y y, pero ¿por qué sub 0 justamente ese? Normalmente a los puntos conocidos le ponemos subíndices, ¿sí? En la fórmula que habíamos visto el otro día de la recta punto pendiente, x0 y 0 era un punto conocido por donde pasa la recta, que podría haber sido un punto de coordenadas x0 y 0, o yo podría haber puesto a este, si quiero, no sé, x3 e y sub 3, si quiero, ¿sí?
Entonces acá en la fórmula iba a poner x sub 3 e y sub 3. En realidad, el valor de x y el valor de y serían las coordenadas del punto por donde yo sé que pasa la recta que ando buscando. ¿Se entiende? Entonces da lo mismo llamarle x0 y 0, o x1 y 1, o x3 y 3. ¿Se entiende? Bien, volvamos a dejarlo como estaba, x0 y 0. Y x0 y 0, ahí estaría. Bien, entonces, usando esa formulita, ahora puedo hacer distributiva, y encuentro la ecuación explícita, sería menos 2x, menos 2 por menos 1, me daría 2 positivo, más 5 que tengo acá, 7, y ya hago toda la cuenta junta. Esa es la ecuación de la recta que ando buscando en el ejercicio 4H. Si la tienen que graficar, a ver si lo puedo hacer acá chiquitito. Esta recta cortaría al eje de la Y en 7, no me va a entrar acá. Lo voy a hacer más acá arriba. Menos 2x más 7, entonces sería corta al eje de la Y en 7. Y a partir de ahí marco la pendiente. Como es menos 2, dijimos, la pendiente es menos 2. Cuando no tiene denominador, suponemos que hay un 1. Y entonces desde el 7 me corro 1. Y como la pendiente, o sea, me corro siempre 1 a la derecha. Y como la pendiente es negativa, menos 2, me corro 2 para abajo. Entonces, 1 para la derecha y 1, 2 para abajo. Me daría entonces algo así. Bien, la recta que ando buscando entonces sería algo así. ¿De acuerdo? Bueno. Ese sería el 4H y de forma similar los otros que tienen son medios parecidos, los van a poder hacer después sin ningún problema. Bien. 5 minutitos para arrancar con función cuadráticas. Antes de pasar a función cuadrática, les quería mostrar en el aula virtual, les voy a compartir la pantalla un cachito. En el aula virtual, ustedes tienen acá donde dice, ¿están viendo mi pantallita ahora? Sí, la vemos. Sí, profe, sí. Bueno, ahí ya estoy dentro del aula virtual y generalmente estas aplicaciones dicen aplicativo con GeoGebra, ¿sí? Ahí donde dice, para el caso de la función lineal, esto de cuadrática todavía ven que está oculto, ustedes todavía no lo ven, pero ya después de hoy se los voy a habilitar. Este aplicativo con GeoGebra dice análisis de la gráfica de función lineal y son aplicativos hechos para que ustedes prueben y experimenten con los valores de los parámetros de esta función, en este caso los parámetros de la función lineal, la pendiente y la ordenada al origen, como ya hemos visto, ¿sí? Ahí ven, la ecuación es m por x más b, y entonces ustedes cambiando el valor de b y el valor de la pendiente pueden graficar distintas rectas. Tienen un límite, acá creo que el valor de b llega hasta 5 nada más, y el valor de la pendiente también varía desde menos 5 hasta 5, ¿sí? Pero supóngase que la pendiente vale 2, entonces lo que hacen es deslizar este botoncito hasta que el valor de m tome el valor 2, por ejemplo ahí, bueno, me pasé ahí. Y supóngase que la ordenada de origen vale 1, ¿sí? Bueno, acá con rojito les muestra cómo sería la fórmula, ¿ven? Menos 2x más 1. Acá hay algo raro.
¿Por qué? Ah, no. Ese que parece un menos en realidad es un igual, ¿sí? Y igual, o f de x igual a 2x menos, perdón, 2x más 1, ¿sí? Y lo que vimos es que si yo cambio la ordenada al origen, que en lugar de ser un 1 sea un 2, también el b, y le pongo el valor 2, ¿y qué pasaría con la gráfica? Y bueno, se va a correr hacia arriba, cortando el eje de la y en 2, ¿sí? Si, ahí, ¿de acuerdo? Si yo quiero que el valor de b sea 6, o, no, hasta 6 no va a llegar, pero que sea un 4, bueno, ahí tienen la ecuación. Bueno, ahí, bueno, 4 quiero, no le puedo dar con el, ahí está. Bien, 4, y entonces la fórmula va a ser 2x más 4. Si cambio el valor de la pendiente, ¿qué va a pasar? Cambia la inclinación. Cambia, 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 cambia. Mientras los valores de la pendiente son más chiquitos, la recta podríamos decir que es menos empinada, por así decirlo, ¿no? A valores de m más chiquititos, las pendientes, las rectas son cada vez más horizontales, podríamos decir. Si la pendiente vale 0, ¿qué pasa? Bueno, son todas cosas que ustedes pueden probar en la gráfica, moviendo estos botoncitos, ¿sí? Si la pendiente vale 0, la recta, ¿cómo va a ser? Horizontal. Y la fórmula será 0x más 4, ahí decir 0x más 4 es lo mismo que decir f de x igual a 4, porque 0 por x es como si no estuviese, ¿sí? Bien, y si le pongo pendiente negativa, ¿qué dijimos? Que la recta sería decreciente. Entonces, por ejemplo, ahí, fíjense cómo es la fórmula. Bueno, supongamos que la pendiente le pongo el valor menos 1. Bueno, esa sería la fórmula, menos 1x más 4. ¿Sí? Esto, aparte de ayudarle a graficar las funciones lineales, les permite entender cómo es el comportamiento, cuándo es creciente, cuándo es decreciente, qué me indica el valor de b, qué me indica el valor de la pendiente. ¿Se entiende? A ver que me preguntan algo en el chat. Estaban poniendo la asistencia. Bueno, listo. Dejamos de compartir la pantallita. De tener, ¿dónde está? A ver, no. Bien, dejamos de compartir y pasamos ahora a, vamos aunque sea a empezar con función cuadrática. ¿Sí? Y después destinamos los últimos minutitos para que me pregunten si a alguno le quedó algún ejercicio pendiente, lo vemos. Del práctico anterior. Función cuadrática. La función cuadrática tiene una fórmula, una ecuación de la forma, o de la fórmula de esta ecuación que se llama la ecuación polinómica de la función cuadrática, bastante conocida por ustedes. Tiene la fórmula que es a por x al cuadrado más b por x más c, donde el valor de a tendría que ser distinto de 0, y obviamente a, b y c, todas esas constantes pertenecen a los números reales, ¿sí? Entonces, esta se llama la ecuación polinómica de la función cuadrática. Eso recuerda cuando vimos la nivelación que teníamos que hacer Bhaskara. Coeficiente es el numerito que multiplica a cada una de las variables, ¿sí?
Entonces, el que está con la x al cuadrado se denomina el coeficiente principal. Profe, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Que no se escuchó bien. ¿Qué dijiste? Lo que dije es que cada uno de estos valores A, B y C reciben el nombre de coeficientes. El que está con la x al cuadrado se denomina el coeficiente principal, ¿sí? Es el A. El que está con la x, el B, se denomina el coeficiente lineal. Y el que está con el C, digamos, el que está solito, sin X, se denomina el término independiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? La gráfica de la función lineal, de la función cuadrática, perdón, la gráfica de una función cuadrática es una parábola. La gráfica es una parábola. Y supongamos que sea una parábola que tiene esta forma así. El punto que puede ser mínimo o máximo, porque la parábola puede tener, decimos, las ramas hacia arriba, cuando la parábola tiene esta forma así, las ramas hacia arriba, o puede ser que la parábola esté con las ramas hacia abajo, ¿sí? Supóngase que sea así, ¿sí? Esta es una parábola con las ramas hacia abajo y esta es una parábola con las ramas hacia arriba. Hay un dato, mejor dicho, en esta fórmula, los valores de A, B y C me dan cierta información con respecto a la gráfica. Cuando la parábola tiene las ramas hacia arriba, a ver si lo puedo escribir acá. Ramas hacia arriba, el valor de A, ese valor de A, es mayor que 0. O dicho de otra manera, positivo. ¿Sí? Positivo. Y cuando tiene las ramas hacia abajo, el valor de A es menor que 0 o negativo. ¿Sí? El punto más alto, en el caso de que la parábola esté así, con el valor de A negativo, o sea, con las ramas hacia abajo, el punto más alto o el máximo de la función, este punto recibe el nombre de vértice. ¿Sí? Y en el caso de que la parábola tiene las ramas hacia arriba, el vértice sería el punto más bajo. ¿Sí? Este también sería el denominado vértice de la parábola. ¿Sí? El vértice tiene, por ser un punto en el plano, es decir, es un punto de la parábola, ese vértice tiene sus coordenadas. ¿Sí? El vértice tiene sus coordenadas XY, digamos. ¿Sí? Y a la X normalmente le ponemos que es la X del vértice. Lo denominamos así, vértice de la parábola con coordenadas X del vértice e Y del vértice. ¿Sí? Este vértice B de coordenadas X del vértice, Y del vértice. Así como le poníamos X0 y 0 a los puntos por donde pasa la recta, bueno, el vértice le ponemos coordenadas, una coordenada X y una coordenada en Y, ¿sí? La recta que pasa por el vértice, que va a ser una recta paralela al eje de la Y, la recta que pasa por el vértice que pasa por B se denomina
el eje de simetría. ¿Sí? Esta recta es el eje de simetría y la ecuación, su ecuación es, por ser una recta vertical, es x igual a la x del vértice, ¿sí? Por ejemplo, si esta, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en esta parábola de ecuación igual a x al cuadrado más 2, la parábola esta sería, o tendría más o menos esta forma. Sí, ahora vamos a ver cómo se graficaría, o tal vez la próxima clase, cómo se grafica la parábola sin tener que hacer una tabla de valores. El valor de A, en este caso, el A valdría un 1. Es lo que está con la x cuadrado, el coeficiente principal. Como es un 1 positivo, la parábola va con las ramas hacia arriba. ¿Sí? Por otro lado, el valor del B en este caso vale 0, y el valor del C, en este caso que vale 2, ese C, que es el término independiente, creo que no se los dije anteriormente, pero me indica, es como la ordenada al origen de la recta, indica el punto donde... Profe, pero para el vértice no había dos ecuaciones, o yo le erré. De No. que era. No era del vértice, que era I. No, algo así. Para un cachito. Bueno, el punto C me indica el punto donde la parábola corta el eje de la Y. En este caso, como el C vale 2, la parábola va a cortar al eje de la Y en el punto este. ¿Y este punto qué coordenadas tiene? Como habíamos dicho hoy, los puntos que están sobre el eje de la Y, la X vale 0 y la Y vale en este caso 2. ¿Sí? O sea que el vértice de esta parábola tiene coordenadas 0, 2. El eje de simetría, el eje de simetría de esta parábola es la recta que pasa por la X del vértice, es decir que la ecuación del eje de simetría sería la recta vertical, que en este caso coincide con el eje Y. O sea, sería X igual a 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras cosas puedo decir de esta gráfica? Es una función que es decreciente en el intervalo menos infinito a 0, y de ahí de 0 a infinito es creciente. Es una función que, si yo trazo una recta horizontal, me corta en 2 puntos, por lo tanto no es inyectiva, por lo tanto tampoco va a ser biyectiva. ¿Sí? Bueno, vayan refrescando a medida que vamos avanzando, no se olviden de los conceptos anteriores, digamos, porque todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Profe. Hemos visto antes, se le va sumando esto otro, ¿sí? Bien. Profe. ¿Se entendió esto del vértice y el eje de simetría? Lo que me preguntaba recién, decía que tenía 2, no sé a qué te referías. Que tenía 2 puede ser 2 raíces, si nos referimos a la cantidad de raíces que tiene la ecuación cuadrática, que después lo vamos a ver. Porque... Que en el vértice, o sea, que era XB, creo que era diferente. O sea, en vez de ser B, XB para el otro lado. No te estaría entendiendo bien. Creo que por ahí me equivoqué de tema, porque creo que era XB igual, algo así del vértice. Pensé que eran dos ecuaciones distintas, o sea, eran parecidas a la vez. Sí, lo que vos decís se refiere a cómo encontrar la coordenada X del vértice y la Y del vértice, ¿sí?
Eso. La x del vértice, o sea, nosotros partimos siempre de la ecuación que vimos recién, que era la ecuación ax cuadrado más b por x más c, ¿sí? Para encontrar la x del vértice dada una fórmula cualquiera de una parábola, si yo quiero encontrar cuánto vale la x del vértice, si no hice la gráfica, lo puedo encontrar en base a los valores de a y de b, porque la x del vértice vale menos el valor de b dividido 2 por a. Entonces, por ejemplo, esa era una fórmula, o también, ya que estamos, la escribo, aunque todavía no vimos esto que les voy a decir acá. La x del vértice se puede sacar con esta otra fórmula, x1 más x2 dividido 2, donde x1 y x2 son las raíces de la ecuación cuadrática, ¿sí? Lo de las raíces todavía no lo vimos, pero lo vamos a ver. Espera un cachito que se me está volando el pizarrón. Dale. No, porque tenía duda por el tema de que yo me acordaba, pero no sabía si tenía que ver con este tema y no sabía en dónde iba. Ajá. Bueno, supongamos que tengo, igual vamos a poner un ejemplito, ya que estamos, a esta la vamos a ver, y esta otra de las raíces la vamos a ver la clase que viene. Si yo tengo 2x cuadrado menos, no sé, menos 8x más 1, y quiero encontrar, hallar el vértice de esta parábola, el vértice, supongamos que lo que me pide es el vértice, ¿sí? ¿Cómo encuentro la x del vértice y la y del vértice? Bueno, en base a los valores de a y de b. El vértice, o la coordenada, mejor dicho, x del vértice, es igual menos b dividido 2 por a. Menos, entonces acá sería menos. ¿Cuánto vale b? El b... Menos 8. Sería menos 8. Claro, sería menos 8, ¿no es cierto? ¿El a cuánto vale? El a sería el valor 2. El b sería el valor menos 8. Y el c sería que vale 1 en este caso, ¿sí? Entonces, yo quiero la x del vértice, me dice que sería, dijimos, arriba iba menos b, o sea, como decías vos recién, menos 8. Y abajo, dividido 2 por a. ¿Cuánto vale a? A vale 2. 2 por 2. O sea, menos 8, ¿cuánto me da? 8. Dividido 2 por 2, 4. Y 8 dividido 4 me daría 2. Entonces, la x del vértice vale 2. ¿Cómo encuentro la y del vértice? Siempre que yo tenga un valor de x, es como cuando hacemos una tabla de valores. Si yo a la x le doy un valor, le doy el valor 2, ¿cómo encuentro el y? Y el y lo obtengo reemplazando en la fórmula de la función. La fórmula de esta función es esta, 2 por x al cuadrado menos 8 por x más 1. Entonces, si yo quiero saber, cuando la x toma el valor 2, ¿cuánto va a tomar el valor de la y? Tengo que hacer esta cuenta, sería hacer la cuentita, entonces 2 por el valor de la x sería 2 al cuadrado, menos 8 por el valor de x, que sigue siendo 2, más 1, y ahí encuentro el valor de la y. En este caso no es cualquier y, es la y del vértice, ¿sí? Pero en definitiva es un valor de la y que lo saco de la tabla, ¿sí? Hago la cuenta. 4 por 2, 8, menos 16, menos 8, más 1, menos 7. Entonces esto me dice que esta parábola, el vértice de esta parábola, va a tener coordenadas 2, menos 7. Y ya casi que podría más o menos saber entonces cómo es la gráfica de esta parábola. ¿Qué información tengo? El vértice, tengo el valor del c, que me dice dónde corta la parábola, dónde corta el eje de las y. También tengo el valor del a, que me dice que la parábola va a ir con las ramas hacia arriba.
Bueno, y entonces más o menos si yo quisiera, sin mucho más detalle, o sin tanto detalle, hacer la gráfica de esta parábola, más o menos ya sé que en 2 tiene que valer, en 2 tendría que valer menos 7. Supongamos por acá. Que tiene que cortar al eje de las Y en 1, porque el valor del C me está diciendo que corta el eje de las Y en 1. O sea, acá está el vértice. Corta el eje de las Y en 1, y bueno, y las ramas hacia arriba, ya con eso tengo para más o menos dibujar esta parábola que va a tener que tener una forma más o menos así. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una parte de la función cuadrática. La clase que viene vamos a ver otras ecuaciones que también tiene la función cuadrática, al igual que la función lineal tiene 2 o 3 ecuaciones básicas. La ecuación cuadrática o la función cuadrática también tiene esta que por ahora vimos, que es la polinómica, pero después vamos a ver otras fórmulas de la función cuadrática que también, dependiendo de los datos que tengo, voy a usar o la polinómica, o la canónica, o la factorizada. Esas las vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Bien. Con respecto al teórico, por hoy no vemos nada más.